Alumitec Ovalle, especialistas en confección de mamparas y ventanas. Sistemas Euroslide y Europivo. Sistemas muro, cortina y vidrio templado. Contratos al 922-287-987. ERPSAT, empresa de energía eléctrica y servicios con oficinas en Piura y Chiclayo. Contratos al 945-342-345. Industrias Ocastro SRL. Somos fabricantes de maquinaria industrial. Cevichería Jimmy's. Platos criollos a base de pescado y marisco. Visítenos en la avenida Buenos Aires, Sullana. Delicie Piuranas. Preparamos todo tipo de repostería. Brindamos servicio delivery al 969-714-505. A&C Rectificaciones y Servicios Generales SRL. Estamos en Talara, en Parque Industrial A44. Comercial Can, le ofrecemos artículos escolares, decoraciones para el hogar. Ubícanos en el centro de Sullana. Biclas, alquiler de bicicletas de paseo. Estamos en Sullana. Separa la tuya llamando al 933-064-282 o al 964-305-610. Bien, en esta segunda parte continuamos con el plan de gobierno de Alianza para el Progreso. Ahora tocaremos lo que es educación, ciencia y tecnología. Aquí el diagnóstico hecho por ellos es de que uno de los principales problemas del Perú ha sido el divorcio existente entre la educación y la evolución de la ciencia y tecnología aplicada. La educación científica ha estado divorciada del desarrollo de la innovación en la producción de bienes y servicios. Consideramos que gran parte de este fenómeno se explica por los efectos perversos de la evolución del sistema educativo universitario en particular, en donde los académicos muchas veces no tienen experiencia práctica. Incluso sucede que especialistas en tecnología suelen ser académicos de la tecnología que no están en capacidad de poner en práctica mecanismos efectivos para potenciar el desarrollo de la innovación científica y tecnológica con una visión pragmática. Si no se premia entonces la investigación con consecuencias prácticas, en vano va a ser porque no va a tener ninguna generación de valor para la sociedad. Por lo tanto, APP tiene los siguientes objetivos estratégicos. El número 1, Sistema Nacional de Laboratorios Universitarios. El Viceministerio de Ciencia y Tecnología será el ente rector de la investigación de las universidades públicas y fomentará programas de cooperación intra e interdisciplinarios. Segundo objetivo, aceleración de obras por impuestos. Las universidades públicas con recursos para obras por impuestos ejecutarán sus presupuestos incluyendo acuerdos de operación y mantenimiento con empresas privadas. De esta manera se maximizará el enriquecimiento mutuo entre la investigación y su aplicabilidad. Y el tercer objetivo, Sistema Nacional de Centros de Innovación practica acuerdos con CITES. A nivel de los institutos técnicos se fomentará la construcción de laboratorios en alianzas público-privadas o a través de obras por impuestos por empresas o grupos de empresas y sectores. Se fomentarán los acuerdos con las CITES tecnológicas del Ministerio de Industrias. Ahora veremos qué opinan, qué piensan hacer en la revolución productiva. El diagnóstico que ellos dan es el siguiente: las reformas económicas de inicios de los años 1990, respaldadas por el título del régimen económico de la Constitución vigente, permitieron revertir las estructuras que impedían el desarrollo de la economía social del mercado en el Perú. La apertura de la economía al mundo y la firma de los tratados de libre comercio
nos permitieron acceder a tecnología y bienes de consumo de calidad y mejores precios, incentivaron la competencia y permitieron el desarrollo de las exportaciones. El país incrementó sostenidamente sus reservas internacionales. En su diagnóstico ellos dicen que las debilidades del modelo peruano, que a pesar de su excelencia macroeconómica, no ha experimentado un cambio notorio hacia el desarrollo integral, son principalmente: la mayoría de la población económicamente activa no está incluida en el modelo. El 70% es informal, es decir, no cotiza para sus prestaciones sociales y no tiene un fondo de retiro. Y por otro lado, la infraestructura y los servicios públicos, todas tareas que debe impulsar el Estado, son paupérrimos y no se desarrollan en correspondencia con la disposición creciente de los recursos públicos, que es producto de los impuestos. Además, dicen que la informalidad campea con invasiones de terrenos y caos urbano. Esto por la incapacidad del Estado para ordenar el territorio y organizar el planeamiento urbano y el transporte público, algo que todo país desarrollado hace de manera sistemática. La liberación de la economía no vino acompañada de una verdadera modernización del Estado. La tarea de promoción económica del Estado ha sido muy reducida. La política de estabilidad fiscal seguida por el MEF no ha tenido una contraparte en programas de incentivo a la inversión privada, a la creación de mecanismos de apoyo financiero y al impulso de la competitividad en general. Hecho este diagnóstico, APP establece los siguientes objetivos estratégicos: lograr un nivel de crecimiento anual sostenido del 5% después de una recuperación esperada del 10% en el 2021, manteniendo niveles moderados de déficit fiscal y un nivel de deuda pública no mayor al 40% del PBI. Cambiar la cultura de los funcionarios públicos, incentivando los logros en materia de inversión pública y privada en general, así como promoción de la competitividad. Promover la libre competencia en el mercado financiero para reducir las tasas de interés y lograr que se expanda el financiamiento de largo plazo, evitando en todos los sectores los abusos de posición de dominio. Promover de manera decidida el emprendimiento de manera sistemática e integrada a todo nivel y no más en forma débil y aislada como es en la actualidad. Reformar de manera decidida las empresas estatales para convertirlas en eficientes y rentables socialmente y lograr un nivel de formalidad del empleo y la empresa del 70% al 2026 gracias a la digitalización y cambio de método de la cotización social. En cuanto al crecimiento económico sostenible, el diagnóstico que ellos encuentran es: antes de la pandemia, la economía peruana venía experimentando una caída en el crecimiento económico. La inversión privada se encontraba en dificultades debido a los conflictos sociales y a la contracción de la demanda interna e internacional. La inversión pública venía retrasada por la incapacidad del Estado para sacar adelante proyectos de obras públicas y asociaciones público-privadas, todo lo cual era agravado por los escándalos de corrupción asociados a los casos Lavajato y el Club de la Construcción. Al tener niveles de endeudamiento relativamente bajos y un stock de reservas internacionales relativamente altos, tanto el Estado como el Banco Central pudieron compensar a la población y a las empresas respectivamente con bonos solidarios y programas de créditos blandos, como fue el caso de Reactiva. No obstante, lo que en términos financieros nos mantiene como una de las economías más ordenadas del planeta no se corresponde con la capacidad del aparato público para brindar servicios e infraestructura de calidad. A pesar de los esfuerzos por incrementar la recaudación tributaria, desde los 2000
se ha mantenido a niveles inferiores al 15% del PBI. La principal fuente de ingresos ha sido el impuesto general a las ventas, el cual representa un 55.8% del total de ingresos tributarios, seguido del impuesto a la renta, el cual representa el 38.7%. Aquí se puede apreciar en este gráfico cómo desde el año 2000 hasta el 2019, el mayor colchón de captación por impuestos está en el IGB. Toda esta zona azul, como podrán darse cuenta, es la captación de IGB. Y las franjas más delgadas corresponden a otro tipo de impuestos. Por lo tanto, APP, en lo que concierne al crecimiento económico sostenible, establece los siguientes objetivos. 1. Reactivar la economía nacional. Para esto quiere revertir la caída del PBI del 2020 entre el 2021 y el 2022 y estabilizar el crecimiento a un mínimo de 5% anual. Se buscará incrementar la inversión privada hasta un nivel del 25% del PBI gracias a inversiones en grandes proyectos mineros y de infraestructura. Un segundo objetivo es aumentar los ingresos tributarios. Y una forma de aumentar la recaudación fiscal es eliminar algunas de las exoneraciones tributarias. La eliminación de exoneraciones tributarias comprende 6 exoneraciones y beneficios similares que suman en el 2020 más de 3.400 millones de soles. La inafectación de la CTS beneficia principalmente a los contribuyentes de mayores ingresos. Al eliminarse la inafectación, la CTS se suma a la renta imponible y se sujeta a la tasa marginal aplicable a cada contribuyente. Por otro lado, encuentran que la inafectación de los intereses provenientes de inversiones en valores del Tesoro Público y del Banco Central de Reservas y depósitos bancarios beneficia similarmente a los contribuyentes de mayores ingresos. También encuentran que la inafectación del IGB de las pólizas de seguro de vida beneficia también a los contribuyentes de mayores ingresos, que son los que tienden a contratar dichas pólizas. También establecen que la inafectación del IGB de los juegos de azar beneficia a los consumidores de servicios que el Estado no necesariamente desea fomentar. El siguiente objetivo estratégico es unificación de rentas de capital y trabajo y eliminación de distorsiones al comercio exterior. Para eso establecen unificar el tratamiento de las rentas del capital y el trabajo en el cálculo del impuesto a la renta de personas naturales. Actualmente, las rentas del capital, tanto las de primera y segunda categoría, están sujetas a una tasa de 5%, mientras que las rentas de trabajo, que son las de cuarta y quinta categoría, están sujetas a tasas que llegan hasta 30%. La unificación de ambos tipos de renta, que implica sujetar las rentas de primera categoría a la escala que se aplica a las rentas del trabajo, aumentará los ingresos fiscales en un 0.12% del PBI. Otro objetivo es reducir del gasto corriente y aumento de la inversión en capital como porcentaje del PBI. El objetivo es situar el gasto corriente a un nivel equivalente al 10% del PBI, concentrando todos los esfuerzos en lograr que la inversión privada sea el motor del crecimiento económico, incluida la inversión privada en servicios públicos. Ahora, respecto a lo que es el impulso a la competitividad, dicen que para impulsar una revolución para el progreso popular, debemos tener claro que el motor de la generación de riqueza para toda economía social de mercado es el emprendimiento y la inversión privada. En ese sentido, un gobierno exitoso es un gobierno que logra generar el mejor entorno posible para el desarrollo de los negocios en el marco de un sistema de libre competencia que impida el abuso de prácticas monopólicas y regule los mercados
para que las empresas cumplan con sus obligaciones tributarias y respeten la legislación laboral y los derechos humanos. Ahora, el diagnóstico que hace APP es: en términos generales, existe un consenso en que el Perú está sumamente atrasado en términos de competitividad y que el Estado peruano se ha ido deteriorando en su capacidad para generar un entorno que favorezca la creación de riqueza. En el año 2019, la situación del Perú en el ranking de competitividad seguía a la baja, y el contraste entre su fortaleza macroeconómica y el bajo nivel de sus demás indicadores era revelador. El Estado peruano es de los mejores en gestión macroeconómica financiera y de los peores en proveer infraestructura, en solidez de instituciones, en educación y entre otros. Así pues, plantean una nueva política de competitividad. La política nacional de competitividad y productividad vigente será reordenada y completada en función de una visión más realista de lo que viene sucediendo en el Perú. Algunos aspectos de índole institucional formarán parte integral de esta política, la cual también será complementada con una visión territorial del desarrollo económico. En términos generales, y sobre la base de las reformas en los aspectos institucionales y de la consolidación de la estabilidad macroeconómica, se plantea una política de competitividad en 4 ejes: la predominancia de un ambiente de libre competencia, la mejora permanente de la productividad, un entorno favorable a los negocios y la infraestructura adecuada. Aquí vemos pues este gráfico donde presentan los 4 ejes para mejorar la competitividad. Por otro lado, dicen que en materia de lucha contra las prácticas anticompetitivas en el mercado, se establecerán las bases para sancionar severamente conductas como cárteles o colusiones entre competidores que indebidamente hayan fijado de manera concertada precios, condiciones de comercialización, reparto de clientes o coordinaciones en concursos públicos o privados para contratar. Vigilaremos que no se cometan abusos empresariales de posición de dominio en mercados sensibles y altamente concentrados, donde pueda perjudicarse el bienestar de los consumidores. En cuanto al fortalecimiento del financiamiento empresarial, su visión es que toda economía de mercado requiere de un sistema financiero estable y profundo. Mientras más sean las transacciones y el nivel de liquidez que esté depositado en el sistema, mayor será la oferta monetaria disponible para financiar el desarrollo empresarial y con ello el crecimiento económico. Mientras más estable sea el sistema, mejor funcionará el circuito económico. Encuentran 3 grandes limitantes que afectan el desarrollo empresarial, y estos son: la poca profundidad del mercado financiero peruano, que si bien el crédito como porcentaje del PBI ha crecido de 13% en el 93 a más de 40% actualmente, todavía estamos por debajo de América Latina, que es 50%. Por otro lado, las tasas de interés son aún muy altas en el Perú. De acuerdo con información de la SBS, a diciembre del 2020 el promedio de tasas de interés para el sector corporativo oscilaba entre el 2 y 4%, mientras que para el microcrédito era superior al 40%. El caso de los intereses al crédito de consumo, en particular tarjetas de crédito, es todavía mayor, 45% en algunos casos, y en otros es 100%. ¿Qué propone APP para el fortalecimiento del sistema financiero empresarial? Primero, fortalecer el Banco de la Nación. La propuesta de APP es fortalecer el Banco de la Nación para seguir el modelo del Banco del Estado de Chile y competir con la banca privada bajo los mismos parámetros de regulación y gobernanza. Además, será el canal principal de COFIDE para colocar líneas de crédito promocionales. También piensan multiplicar
Capital de COFIDE. El incremento de capital de COFIDE podrá hacerse con llamados a multilaterales como la CAF, el BIC o el Banco Mundial, con el objetivo de colocar a través del Banco de la Nación líneas de crédito de bajo interés a pymes debidamente calificadas, sin dejar de ofertar a estas mismas líneas a través de mecanismos de subasta inversa al resto del sistema. Por otro lado, para masificar las líneas de fomento a la producción, APP dice que la represión financiera bajo la cual sobrevive la pequeña empresa en el Perú debe revertirse a través de líneas financieras promocionales efectivas y la masificación de instrumentos de garantía como el factoring. Y para eso propone reformar el Fondo Crecer. El Fondo Crecer, ya existente, debe otorgarse imitando la metodología del Fondo Reactiva. Empresas que están al día en sus impuestos, que están formalizadas a todo nivel, deben tener la opción de acceder a fondos con 80% de garantía gubernamental, una vez clasificadas por el Banco de la Nación o la banca privada. Segundo objetivo, crecer el Fondo de Fomento Agropecuario FOMAGRO. Este fondo deberá pasar de 100 a 1.000 millones de soles y deberá colocarse preferentemente a través de asociaciones de productores para el caso de los pequeños agricultores, en coordinación con el Programa Nacional de Fomento Agropecuario PROAGRO. Promoción del factoring. El sistema financiero y de pagos peruanos no termina de consolidar el factoring como instrumento de financiamiento. De ahí la necesidad de fortalecer el valor de la factura respaldada por un contrato como instrumento de financiamiento de corto plazo, tanto para el sector privado como para el sector público. En cuanto al emprendimiento, innovación y diversificación productiva, APP dice que el corazón del desarrollo de un país es el emprendimiento, en el sentido más amplio del término. La inversión privada de gran envergadura, nacional y extranjera, es la forma más avanzada de emprendimiento y la que genera más empleo por unidad al venir respaldada de capitales significativos. Este tipo de emprendimiento se desenvuelve en un entorno de negocios que favorecen la competitividad. No requiere apoyo directo del Estado. Necesita más bien que no se le pongan trabas ni regulaciones excesivas que dificulten o impidan el desarrollo de los negocios. Otra es la realidad de la micro y pequeña empresa, así como de los nuevos emprendimientos. El acceso a financiamiento, a mercados sofisticados y a tecnología de punta para estos actores debe realizarse de manera directa. Este segmento es el que será el objeto de nuestra nueva ley de emprendimiento que propondrá APP. Esa nueva ley de emprendimiento tendrá 6 ejes. 1. La consolidación de los programas en el nuevo Ministerio de la Juventud, Emprendimiento y Deporte, a través de su Viceministerio de Innovación y Emprendimiento y a partir de mesas técnicas, utilizando la metodología del Plan Nacional de Diversificación Productiva. 2. La reducción de las cargas regulatorias, para lo cual se abrirá una ventanilla en coordinación con Indecopi, en particular para proteger a los emprendedores de las excesivas cargas regulatorias de entidades públicas. 3. La ampliación de los programas de compras públicas a través de compras Mi Perú y otras que pudieran surgir. 4. Los programas de incentivo a emprendedores innovadores mediante la consolidación de los fondos concursables para innovación y acceso a mercados internacionales. 5. La consolidación de una política de fortalecimiento de clústeres, mercados y asociaciones de productores y comerciantes, incluidos los desembarcaderos pesqueros artesanales. Y 6. La difusión de la cultura emprendedora en todo el sistema educativo. Para eso presentan los siguientes objetivos estratégicos. 1. Incentivar la innovación fortaleciendo Innovate Perú. Dentro de la alta complejidad que representa competir en los mercados actualmente,
tanto a nivel nacional como sobre todo internacional, la necesidad que las empresas cuenten con una orientación a la innovación y digitalización de sus procesos es cada vez mayor, y el contar con ellos fortalece su posibilidad de crecer y manifestarse en competencia. 2. Capacitar en capacidades gerenciales por desarrollo empresarial mediante el programa Gerencia Perú. 3. Programa de apoyo a clústeres y mercados a través de Clúster Perú. 4. Capacitar y desarrollar la capacidad exportadora de MIPYMES de servicio y manufactura con el programa MIP Exporta. En cuanto a la formalización laboral y de la MIPE, uno de los problemas más importantes del modelo peruano ha sido su incapacidad para incluir en la formalidad a la mayoría de la población económicamente activa. La mayor parte de la fuerza laboral está fuera del sistema de cotización del Seguro Social y de los sistemas de pensiones, además de no contar con los beneficios de ley. La gran mayoría de esta fuerza laboral informal trabaja para las micro y pequeñas empresas que, a su vez, no forman parte del sistema tributario. Estos niveles de informalidad serán prioridad en el gobierno de APP. El objetivo general será incorporar a estos tres grupos recurriendo a incentivos económicos, más que a una lógica represiva que ha fracasado. Para ello se han establecido los siguientes objetivos. 1. Reducir la informalidad laboral y la de la MIPE a través de la revolución digital de la tributación y de la cotización social. La revolución tributaria que propone APP parte de dos grandes constataciones que tenemos que resaltar. 1. Los impuestos y cotizaciones directas que dependen del contacto directo del aparato público con las empresas y los ciudadanos autoempleados han fracasado para incluir a la mayoría de la población. Por ello, la principal fuente de tributación es el IGB, impuesto indirecto por excelencia. Y 2. El desarrollo tecnológico de los últimos 20 años permitirá asociar las transacciones y recaudación del impuesto directo con las cuentas personales de individuos, además de empresas. El segundo objetivo estratégico es asociar las compras y su IGB con cuentas de capitalización individual de comprador para tres conceptos. Primero, la posibilidad de tener parte del dinero de vuelta, el cashback, con la condición de declarar formalmente sus ingresos asociados a su cuenta bancaria. Esto podría ser de 1 punto del IGB. Luego, 2 puntos del IGB podrían ir a la cotización del seguro médico, ProSalud. Y tercero es que 2 puntos del IGB podrían ir a la cotización de las pensiones. Como objetivos estratégicos necesarios se tiene que este cambio tendrá que hacerse a partir de un proceso de 5 años, del 2021 al 2026, y tiene como objetivos necesarios lo siguiente. 1. La apertura de una cuenta virtual de todos los peruanos en el Banco de la Nación, que estará asociada al DNI. Este proceso será liderado por SUNAT y coordinado con RENIEC, MIDIS, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, etc. 2. La obligación de disponer de un teléfono móvil con billetera electrónica incorporada al 2026. Y 3. La digitalización obligatoria de las transacciones, ya sea la boleta o factura virtual, en toda la economía, incluida la agricultura. Así pues, también los objetivos complementarios para la formalización de las MIPES establecen primero que este cambio radical de la forma de recaudar incentivará a todos los ciudadanos a reclamar su boleta o factura y en consecuencia las MIPES a solicitar lo mismo a todos sus proveedores. Habrá una demanda de formalización porque a diferencia de la situación actual, ser formal no será costoso, será rentable. En el camino se irá reduciendo de manera proporcional y las cotizaciones directas a la seguridad social y al fondo individual
de pensiones. En el camino, se irá reduciendo de manera proporcional las cotizaciones directas a la seguridad social y al Fondo Individual de Pensiones. Adicionalmente a esto se contemplará consolidar los regímenes tributarios, con el objetivo de ir a un objetivo único de impuesto a la renta, o como segundo óptimo, establecer un régimen general y un régimen simplificado. En ese sentido, se anunciará que el RER y el RUS serán eliminados de manera gradual y se cerrará la ventanilla de estos dos regímenes a partir del inicio de la implementación de la revolución tributaria. Por último, el Ministerio de Trabajo, a través de SUNAFIL, lanzará el programa Formalízate, que consistirá en capacitar a las asociaciones de productores y de comerciantes para efectos de su adhesión al nuevo régimen tributario digital. Ahora pasemos a lo que son la reforma de las empresas estatales. El diagnóstico planteado por APP es que son 35 las empresas estatales que forman parte del FONAFE, a las que se debe agregar a Petroperú, que fue excluida del ámbito regular para permitir su millonaria inversión en la refinería de Talara. El patrimonio total de estas empresas suman casi 40.000 millones y en el 2019 generaron cerca de 50.000 millones de soles. Aquí muestran un cuadro donde están las empresas estatales, los ingresos que tienen y el patrimonio que representan. La política de gobierno que establece APP para fortalecer a las empresas estatales vemos aquí. Como objetivo estratégico 1, convertir las empresas estatales en empresas públicas. Ojo, no es lo mismo empresas estatales que empresas públicas. De manera progresiva, dicen, el Estado dejará de ser el único accionista de las hoy empresas estatales para ceder sus acciones principalmente a los fondos de pensiones de todos los ciudadanos del Perú. Lo mismo pasará con todas las empresas que pasarán de ser 100% estatales a empresas públicas de accionariado difundido, no pudiendo un inversor privado poseer más del 5% de dichas acciones. Objetivo estratégico 2. Las empresas públicas profesionalizarán su gestión. De manera progresiva, el directorio del capital peruano será nombrado por periodo de 3 años por el presidente de la República sobre la base de una recomendación del primer ministro. Objetivo número 3. Las empresas públicas serán activas. Esto quiere decir que buscarán ser rentables financiera y socialmente, y serán evaluadas en función de estos dos criterios, utilizando metas cuantitativas. De ser el caso, canalizarán subsidios para el caso de los servicios básicos. En lo que concierne al impulso de la infraestructura, APP dice que uno de los problemas más álgidos de la gestión pública de los últimos quinquenios ha sido el progresivo deterioro de la capacidad del Estado para impulsar la inversión pública en infraestructura para los servicios públicos y para convocar y facilitar la inversión privada para los mismos fines. De acuerdo con los cálculos teóricos más recientes, la brecha de infraestructura en el Perú está acercándose a los 300.000 millones de soles. Adicionalmente, la calidad de infraestructura en el Perú es de las peores de América Latina. Y aquí nos muestran la brecha de infraestructura del Perú desde el 2019 al 2038. Y vemos cómo, por ejemplo, en agua hay una brecha de 24.800 millones. En salud, 17.600 millones. En educación, 30.900 millones. Y esto es brecha. Es decir, si sumamos todo esto nos da 279.900 millones como brecha total de todos estos sectores públicos. ¿Y por qué hay esa brecha? Pues por corrupción. Entonces aquí daremos a conocer cuáles son los objetivos estratégicos de APP en infraestructura. Y aquí tenemos, por ejemplo, la creación del Ministerio de Obras Públicas, MOC,
que permitirá, entre otras cosas, agilizar los procesos de inversión que muchas veces tardan años entre la formulación de la idea de proyecto y el inicio de la obra. 2. Se priorizarán las obras por alianzas público-privadas. 3. La contratación de servicios de gestión de proyectos, PMO por sus siglas en inglés, que será la norma más que la excepción para proyectos de envergadura. A nivel municipal se innovará incentivando la contratación de entidades técnicas certificadas. También se establecerá como norma el empaquetamiento de proyectos a nivel distrital, provincial, regional y macrorregional por tipo de proyecto y también por territorio. Mientras no se aprueba la nueva ley de contrataciones, se continuará con los acuerdos gobierno a gobierno y se corregirán detalles normativos. En este diagnóstico nos dan a conocer los proyectos priorizados por el Plan Nacional de Infraestructura a ejecutar en los próximos años. Tanto en el sector de agricultura, por ejemplo, tiene Chavimochic, Majesiguas, el mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para el desarrollo agrícola en el Valle de Tacna, la ampliación de la presa Ancaxcocha y el afianzamiento del Valle y del Yauca. En energía se menciona la central hidroeléctrica del Sangabán. En saneamiento aparece aquí, aparte de la Petar Titicaca, la planta de tratamiento de aguas residuales y emisario submarino La Chira, Petar La Chira. ¿Cuánto es el monto de inversión? 174 millones de soles. Y así una serie de proyectos priorizados, ¿no? Y que están dentro del plan de elaboración de APP. Otros proyectos que plantea APP de ser gobierno, se tiene el Tren de la Esperanza, que es un tren bala que va a ir de Tumbes hasta Tacna. Se piensa hacer entre el 2021 y el 2031, con una inversión aproximada de 10.000 millones de dólares. También está la nueva carretera central, que se piensa hacer entre el 2021 y el 2026. Centros de atención primaria, Programa Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Educativa, proponen 75 colegios de excelencia a través de la modalidad gobierno a gobierno. El monto de inversión aproximado 900 millones de dólares. Tienen la obra Ciudad Bicentenario, que contempla un área de residencias para 115.000 habitantes en una zona forestal de 2.000 hectáreas y el hospital más grande del Perú. La inversión aproximada 3.000 millones de obras. Hay mega obras en agua y saneamiento, hay 24 proyectos de saneamiento, obras pequeñas y medianas en agua y desagüe, el proyecto nacional de afianzamiento hídrico para la adaptación al cambio climático. Esto consiste en la creación de 50 represas y obras de cabecera de cuenca a nivel nacional por 15.000 millones de dólares. También menciona el megaproyecto ferroviario bioceánico amazónico Perú-Brasil, que es el que va a unir el puerto de Santos desde el Brasil con el puerto de Bayobar en Piura, Perú. También van a haber paquetes de proyecto de metros y tranvías con la finalidad de promover el sistema de metros y tranvías a nivel nacional por un monto de 20.000 millones de dólares. En lo que a inversión pública se refiere, los problemas que han identificado dicen: la normativa de contratación pública es obsoleta, iguala para abajo, es decir, no valora la innovación ni la calidad técnica de las propuestas, ni evalúa el desempeño en toda la vida útil de los proyectos, fomentando que las obras se adjudiquen por debajo del costo aprobado por los expedientes técnicos. La legislación actual incentiva que las obras de mantenimiento, por ejemplo, se liciten al 80% de su valor real, mientras que las nuevas obras se liciten al 90%. La eficiencia de la ejecución y la sostenibilidad de la operación de infraestructuras y edificaciones. Con tal objetivo se propone incorporar en tales procesos
a las siguientes entidades. 1. Asociación de Bancos del Perú, ASBAN, y Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APSEC, para la constitución y administración de una plataforma digital en la que se registren todas las cartas fianzas emitidas y se alerte a las entidades públicas involucradas sobre el vencimiento de estos documentos. 2. A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, para la creación y gestión de un modelo digital de evaluación de la capacidad económica de los postores que permita, en función del análisis de los estados financieros de cada postor, así como de la naturaleza y magnitud de la obra, asignar una calificación sobre la situación económica y financiera de cada postor. 3. Al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, para la realización de estudios de mercado a nivel provincial sobre los precios de materiales y equipos de construcción que deberán ser obligatoriamente utilizados en el cálculo del presupuesto de las licitaciones. Y 4. Al Colegio Profesional de Arquitectos e Ingenieros, para certificar la idoneidad y la experiencia de los profesionales que intervengan en los procesos de gestión públicas de obras. Finalmente, veremos lo que APP ha pensado en trabajar respecto a la gestión integral del agua, un recurso que obviamente es vital para todos los peruanos. Dice que el agua es, sin lugar a dudas, el recurso más preciado de la humanidad. Una revolución ambiental debe poner su gestión en primera prioridad. APP, en el marco de su política ambiental proactiva, concentrará todos sus esfuerzos en promover una gestión adecuada de recursos en beneficio de la población, fuentes para agua de consumo humano y de la producción agropecuaria principalmente. Asimismo, será política de Estado el tratamiento de aguas servidas y residuos sólidos. El diagnóstico que hacen al respecto es que el Perú, a pesar de su tamaño continental, que es el número 19 del mundo, cuenta con reservas de agua dulce superficial que lo sitúan en el puesto número 8 como productor de agua en el orden. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, solo nos preceden en esta relación Brasil, Rusia, Canadá, Indonesia, China, Colombia y Estados Unidos. Según datos recientes de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, el volumen anual promedio de agua asciende a 1.768.172 millones de metros cúbicos. No obstante, y a pesar de ser un oferente hídrico de clase mundial, la manera histórica y particular como se ha asentado la población en nuestro territorio es paradojal, pues ha concentrado la mayor cantidad de población en la vertiente y cuencas de menor disponibilidad hídrica, mientras que la vertiente del Pacífico solo cuenta con el 2.18% del total nacional de oferta hídrica. Esta alberga al 66% de la población nacional, mientras que por la vertiente atlántica o amazónica, donde reside el 30.76% de los pobladores, discurre el 97.26% del total de agua dulce de la que dispone nuestro país. También es paradojal el hecho que en la tradicional división política de nuestro territorio, que es la que fija los criterios de organización, planificación y distribución de los recursos presupuestales, no haya primado el racional criterio de cuenca, el cual se centra en la vocación productiva y capacidades asociadas a la actividad económica de la población que se aglutina en la misma. Cabe añadir que en la costa del Pacífico, donde se concentra la mayor población del país, se cuenta con una precaria infraestructura de almacenamiento de agua, llámese represas o reservorios, que hace que más del 50% de la escasa oferta hídrica de esta vertiente sea desaprovechada y se pierda en el mar. Junto a esas problemáticas tenemos que añadir
los problemas como el problema con el agua subterránea. El agua subterránea es la principal fuente de consumo humano o de uso poblacional en varias áreas costeras, aledañas a la zona tradicional de asentamientos de los valles, y que en muchos de estos valles se ha convertido en un recurso de uso agrícola que ha permitido la ampliación de la frontera agrícola. Luego tenemos los glaciares. En el Perú se encuentra la concentración tropical de glaciares más importante del mundo, con el 71% del total. Lamentablemente, el fenómeno mundial del cambio climático viene afectando esta importante reserva de recurso hídrico, pues en los últimos 40 años se viene observando una reducción acelerada como consecuencia del denominado calentamiento global. Según algunos expertos, se prevé que los glaciares desaparecerán en unos 150 años. Respecto a las aguas transfronterizas, en el caso del Perú compartimos 34 cuencas transfronterizas con la totalidad de países limítrofes. Este aprovechamiento debe darse según los principios del derecho internacional y acuerdos internacionales vigentes, como la suscripción de acuerdos multinacionales que tengan por fin la gestión integrada del agua en las cuencas transfronterizas. La problemática ligada a la administración del agua es muy grande en el país, y es por eso que el gran objetivo que pone APP es mejorar la gobernanza del agua. Y para ello dicen que la corrección al marco legal, técnico, normativo e institucional sobre gestión de recursos hídricos y protección ambiental al 2020 debe orientarse a solucionar los siguientes problemas. Múltiples instituciones integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos son los que ejercen sin una adecuada coordinación y sin la misma visión política de gestión. Existen importantes deficiencias y falta de liderazgo en planificación, priorización y promoción de la ejecución de medianos y grandes proyectos hidráulicos. B. Gestión integral de la calidad del agua. C. Gestión de riesgos de desastres. Y D. Fiscalización de la gestión integral. Por otro lado, el nivel jerárquico, estabilidad institucional y la autonomía de la gestión de la ANA como autoridad líder nacional de la gestión integral y multisectorial del agua a nivel nacional es débil. La credibilidad y respeto a las autoridades de parte de las instituciones públicas y privadas, comunidades, líderes de opinión y público en general, es débil. Cuestionan, rechazan o desconocen las decisiones y resoluciones. La brecha respecto al acceso al agua para uso domiciliario es alta y la eficiencia de uso de los recursos hídricos es muy baja, sobre todo en el área agrícola. La contaminación del agua en las fuentes naturales es muy alta y la vulnerabilidad y riesgo debido a eventos hidroclimáticos extremos también es muy alta. Por lo tanto, APP se ha propuesto las siguientes metas. 1. Creación del Ministerio de Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbanismo, el cual asumirá la rectoría de las políticas públicas referentes al agua. 2. Creación mediante norma con rango de ley, la Superintendencia Nacional del Agua, entidad adscrita al mencionado ministerio, pero con la autonomía propia a una superintendencia y con miembros del directorio que no podrán ser funcionarios públicos. La dirección de la Superintendencia Nacional del Agua estará a cargo de un superintendente nombrado mediante resolución suprema de acuerdo con los requerimientos que se establezcan en la norma de creación. 3. Se podrá así compatibilizar la política ambiental con la política de gestión de los recursos hídricos, con la finalidad de dinamizar la aprobación de proyectos de inversión y desarrollo que requieren agua. Limitar por ley las solicitudes de medidas cautelares y amparos judiciales
hecho por los usuarios de agua, dado que actualmente hacen inviable sancionar las infracciones a la Ley de Recursos Hídricos. Los objetivos estratégicos que plantea APP son los siguientes: detener la disminución de la napa freática por la sobreexplotación del recurso agua extraído del subsuelo, equilibrando la velocidad en la recarga del acuífero en relación con su uso. Para ello deberán continuar y mejorar las políticas de regulación y uso racional de las aguas subterráneas, buscando la primacía de criterios técnicos, para lo cual se establecerán coordinaciones con las organizaciones de usuarios y las instancias sectoriales de agricultura. Y 2. Promover el diseño y ejecución de proyectos de servicios ecosistémicos en las principales cuencas del país, en particular en la de los valles en las que se identifica el problema de escasez del recurso de agua subterránea. El objetivo estratégico 2, mitigar los efectos del calentamiento global sobre los glaciares. Para ello se propone 1. Constituir el Registro Nacional de Glaciares con la finalidad de identificarlos en su especificidad, con información de locación, área, volumen, cuencas que alimentan, velocidad del proceso de desglaciación y otros datos científicos que permitan proponer las medidas de conservación y el monitoreo de estas. 2. Incorporar en el sistema institucional de ANA una instancia organizativa de primer nivel a cargo de las políticas públicas de preservación, conservación y uso sostenible de los glaciares. Y 3. Elaborar una propuesta de lineamientos estratégicos para la preservación, conservación y uso sostenible de los glaciares, así como planes de acción específicos. Objetivo 3. Establecer un mecanismo claro y ágil de solución de controversias entre la multiplicidad de actores de una cuenca con criterio político y económico, haciendo prevalecer el interés nacional sobre eventuales disputas territoriales entre regiones y provincias. El Ministerio de Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbanismo será el ente rector y de solución de controversias de manera inapelable. Objetivo 4. Establecer un sistema funcional y ordenado de gestión de las macrocuencas independientemente de los territorios cuya administración e identidades se basan en la división política. El Ministerio de Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbanismo identificará el territorio de cada cuenca en cuanto a ocupación para uso habitacional y productivo, de tal manera que se pueda especificar la cantidad y calidad del recurso demandado, así como el orden de prioridades para el uso racional del mismo. Y quinto objetivo, generar una lógica de precios de mercado con sus respectivos componentes de subsidio cruzados para los derechos del agua. Bien amigos, de esta manera llegamos al final del plan de gobierno de Alianza para el Progreso. Un plan de gobierno que, como dijimos antes, bastante extenso, que nos ha obligado a buscar las partes que hemos considerado más importantes, pero también hemos dejado muchas que más bien les invitamos a ustedes las puedan ver de manera personal. Todos los planes de gobierno están en la página web de la OMPE. Así que de esta manera pues damos por culminado el plan de gobierno de Alianza para el Progreso. Nos estamos viendo la próxima semana para seguir con un nuevo plan de gobierno. Hasta pronto.